El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, menuda palabra nos da la Iglesia en este viernes segundo del tiempo de Cuaresma. Y el tema de la viña lo ha tratado Isaías, Jeremías, Ezequiel y el mismo Cristo. Lo utiliza también en varias ocasiones. La viña siempre hace referencia al fruto, igual que la sal hace alusión al dar sabor y la luz a iluminar, a sacar de la oscuridad. Por eso hoy esta palabra habla del rendir este fruto, el dar este fruto. El fruto siempre aporta dulzura, aporta alegría, ¿no? El fruto de la vid, en este caso, que es de lo que habla el Evangelio. Por eso, este Evangelio se aplica a Israel y a la Iglesia, se aplica a nosotros, porque nosotros como Iglesia estamos llamados a dar este fruto, a rendir este fruto. Este fruto tiene una misión, ¿no? Porque para que la uva pueda dar el fruto necesita en el lagar ser pisoteada, es decir, morir a sí misma. Igual que el cristiano está llamado a morir, igual que la sal está llamada a disolverse, a desaparecer, igual que la luz está llamada a agotarse, ¿no? Por dar esta luz que tiene que dar. Pues igualmente el cristiano está llamado a desaparecer, a darse, a morir, a amar. De esto es de lo que nos está hablando hoy el Evangelio. Por eso la primera lectura de hoy del libro del Génesis, que habla de la figura de José, es tan importante, porque detrás de este rechazo, de este ser vendido, de este desprecio de los suyos, de sus hermanos y de ser forastero en tierra extranjera, detrás de este rechazo que ha sufrido José, vendrá la bendición del pueblo, igual que con Jesucristo. Por eso José, siempre este José de Egipto, es imagen de Jesucristo. Porque Jesucristo también tendrá que padecer, tendrá que sufrir, como veremos en la Semana Santa, como celebraremos este misterio, ¿no?, de la pasión, para a través de eso darnos vida. Por eso detrás de este rechazo que sufre José también está el plan salvífico del Señor, que transforma el sufrimiento en redención, en salvación. Por eso es interesante hoy ver la maldad proverbial de estos viñadores homicidas, que no se compadecen, que en vez de dar el fruto que deberían rendir al dueño, se apropian de él. Y esto nos puede ocurrir a nosotros como cristianos, adueñarnos de lo que no es nuestro. Te apropias de tu familia, te apropias de tu dinero, te apropias
de tu inteligencia, te apropias de lo que eres, cuando todo te ha sido dado. Tú no has elegido el nacer, tú no has elegido hacerte con ese coeficiente intelectual, tú no has elegido el nacer en aquel país, todo te ha sido dado, todo es don, todo es gracia. Esto nos habla de Dios, nos remite a un ser creador, a un Dios que es Padre. Por eso, qué triste es cuando el cristiano se pone en el lugar de Dios, quiere usurpar su lugar y se apropia de los bienes que no son suyos. Por eso la doctrina social de la Iglesia, la moral, habla de la destinación universal de los bienes, que los bienes están llamados a una destinación universal de todos, y concretamente este fruto del que habla el Evangelio es de la evangelización, del brillo de la palabra de Cristo en medio de los hombres. Y a eso estamos llamados tú y yo. Este es el fruto que estamos llamados a rendir. Por eso, igual que la uva tiene que ser pisoteada para dar el fruto, nosotros estamos llamados a morir a nosotros mismos. Por eso la vida cristiana es descubrir que la vida está en morir a uno mismo para poder donarse y poder amar. Pero no como una ley moral externa que me obliga a hacerlo, o como un Dios castigador que si no lo hago me va a castigar, no, porque cuando descubrimos que verdaderamente la felicidad de la vida está en eso, en morir para que otros tengan vida, que es lo que ha hecho Cristo con nosotros mismos, todo cambia, la manera de donarse cambia, la manera de ofrecerse cambia. No lo vivimos como una carga moral que nos aplasta, sino como una gracia, como un don, puesto al servicio de los demás. Y también la imagen de los viñadores. También el cristiano está llamado a rendir ese fruto a Dios, no un fruto que no es tuyo. Es para dárselo a Dios y decirle, esto es lo que me has dado y estos son los talentos como los he gestionado con los intereses, ¿no? Pues hermanos, una palabra hoy fuerte de conversión, de poder verdaderamente ver que igual que se entabló esta batalla en el cielo en la que Luzbel, siendo el ángel más bello, no aceptó su condición de criatura, sino que quería usurpar el lugar de Dios y por eso fue arrojado al abismo, él y sus secuaces, todos los ángeles que se unieron a él y cayeron, también nosotros como creación de Dios podemos caer del mismo modo, creyendo que todo me lo he dado yo, que todo lo decido yo. Por eso estamos en una sociedad que se establece como Dios, en el que tú puedes elegir la eutanasia si ya no deseas vivir, el suicidio, en el que tú puedes decidir qué vida merece ser vivida, si tú quieres abortar o no quieres abortar, si esa vida merece ser vivida o no. Los gobiernos muchas veces deciden de manera injusta sobre la vida del gobierno que tienen a su cargo. Por eso, solo tener presente que este fruto no es nuestro, que no nos lo podemos apoderar, sino que estamos llamados a rendirlo a Dios, cambia la manera de actuar frente a Él. Por eso, a lo mejor tú que estás enfermizo ahí con los hijos, con una psicosis de lo que deben ser tus hijos, lo que deben hacer tus hijos, quieres hijos en serie perfectos, salidos de factoría, de una fábrica. No es así. Hay que dejar a Dios ser Dios, y los hijos necesitan equivocarse, necesitan tener sus propias experiencias también, obviamente, señalarles el camino, ser luz, pero sobre todo, más que con las palabras, con nuestra vida, que nuestra vida hable de que este fruto se está rindiendo a Dios, y un hijo que ve que su padre o su madre dan la vida, ellos de manera natural esta vida que tú has dado por ellos, también les nacerá el poder dar la vida. Por eso, para ser cristiano necesitas tener un cristiano delante que te haga ver que verdaderamente la vida está en darla. Por eso yo no sé si tenéis la experiencia, yo he visto sacerdotes que se han donado en su ministerio, obispos que se han donado en su ministerio, gente santa, luego por un caso o dos casos o los casos que sean de algunos que caen o que se equivocan o que cometen alguna cosa, se hace un escandalazo, pero cuánta gente vive santamente donándose cada día en su vida y eso no hace ruido. El mal hace mucho ruido, el bien se vive escondido. Pero si nos paramos a mirar alrededor, ¿cuántos ejemplos de santidad tenemos? ¿Cuántas viñas que están dando su fruto? Por eso, hermanos, como sarmientos de la viña estamos llamados a ofrecer este dulzor al mundo que está amargado, que no tiene sentido a la vida, que no tiene trascendencia, que no puede mirar hacia adelante, no puede ver la Pascua del Señor. Pues la gente vive triste, vive en la protesta, vive en el pleito, vive en el reclamar lo suyo, porque cuando no hay vida eterna tienes que asegurarte la vida aquí. Sin embargo, el cristiano lo vive todo en otra medida, al contrario, mirando por el otro, amando al prójimo como a uno mismo. Pues ánimo, hermanos, y que esta palabra de verdad se haga carne en nosotros, que el Señor nos conceda ser
este vino bueno, que alegra el corazón del hombre, a través de la predicación, a través de la evangelización, a través de nuestra vida, que podamos hacer presente a Cristo en medio de esta generación que adolece de vida eterna, que sufre por sus pecados y piensa que el infierno es el otro, que el que hace sufrir es el otro, cuando la realidad es que es el corazón del hombre el que está corrompido. Y hasta que no se sane a través del Evangelio, a través de Cristo, a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, se regenere esta vida sobrenatural en nosotros, pues viviremos así, mendigando, arrastrándonos, reclamando lo nuestro. Pues que el Señor nos conceda esta Cuaresma ver la misión tan grande a la que estamos llamados como cristianos, que es santificar al mundo. Que así sea.